Buenas tardes y bienvenidos en este mes de marzo que últimamente se está convirtiendo pues, en el mes teresiano por excelencia junto con octubre en nuestra ciudad de Ávila, ya que celebraremos el día 28 el nacimiento de Santa Teresa y acabamos de clausurar el domingo pasado el cuarto centenario de su canonización. Y para este día pues, nos acompaña el padre Secundino Castro. Creo que todos los que habéis venido le conocéis, sobran las presentaciones y como muchos estaréis suscritos a la revista Teresa de Jesús y los que no lo podéis hacer ahora al salir, pues ahí ha tenido una entrevista últimamente muy interesante sobre Santa Teresita y también sobre Santa Teresa que podéis consultar y leer. No quiero quitarle más tiempo para que le dé tiempo a esta intervención tan bonita que se titula Teresa de Jesús, Maestra hoy. Muchas gracias, Padre David, por estas palabras, por haberme invitado y también a toda la comunidad aquí de la Santa y a todos nosotros que de alguna manera también pertenecéis a la comunidad. Pues bien, vamos a exponer esta conferencia que pretende hacer ver la actualidad de Teresa de Jesús en el campo religioso. Para ello, en la primera parte me sirvo del pensamiento de aquel grupo de grandes teólogos en torno al Concilio Vaticano que alcanzan en nuestros días, algunos viven todavía. Ninguno de sus discípulos ha logrado situarse a la altura de aquellos maestros, por tanto, vivimos todavía de ellos, como se puede ver en las universidades, que se cita continuamente, pues el padre Rahner, el Baltasar, de estos autores así. Esta es la primera parte. En la segunda parte haré ver las posibilidades que tiene Teresa de Jesús de dialogar con el mundo actual, o sea, con el mundo de la posmodernidad y ultramodernidad o movimientos posteriores. Por tanto, tiene dos partes. La primera es más pequeñita, haciendo ver pues, el sentido de la Santa en algunos puntos, exaltada por estos grandes teólogos y considerada prácticamente teóloga por Olegario González de Caldá en sus últimas investigaciones sobre cristología. Llama a Teresa de Jesús su cristología. Habla de Teresa de Jesús como cristóloga, mientras que, o sea, como una persona que trata bien el tema y lo elabora científicamente y lo piensa. No como algunos que pensaban que había que hablar de cristofanía o cristopatía, o sea, que padece a Jesucristo, siente a Jesucristo, pero que no era teóloga. Pues el don Olegario, en esos volúmenes últimos de cristología, la llama, dice que hace su cristología. Muy bien. Pues entonces, empezamos ya, para irlo desarrollando y viendo estos temas, que son importantes. Algunos de la posmodernidad van a parecer como extraños, pero son lo que estamos viviendo. Y se está introduciendo todo este mundo en la vida nuestra, en la vida que a nosotros nos parece que está muy alejada de ese pensamiento, de esos extremos, pues se está introduciendo, como iremos viendo en lo sucesivo, en la conferencia. Teresa de Jesús desde siempre ha gozado de una autoridad especial en el campo del espíritu, no solo en la Iglesia Católica, sino también en otras confesiones y en el pensamiento universal. En efecto, Pablo VI, con la finura que le caracterizaba, afirmó el día de su doctorado ese texto tan conocido, pero que siempre es nuevo y bonito. Acabamos de conferir, o mejor dicho, hemos reconocido el título de doctora de la Iglesia a Santa Teresa de Jesús. Es decir, el Papa no le da el título, sino que reconoce. Es un acto, ¿verdad?, bello por parte del magisterio de hacer esas declaraciones. Ese mismo año, y con idéntico motivo, afirmaba Karl Rahner en Revista de Espiritualidad. Pero una doctrina más aún, una mistagogía de la experiencia personal de Dios, es aún posible, decía Rahner, lo cual indica que todavía no se ha hecho. Y hoy más apremiante que nunca. Y los clásicos de la mística española son perfectamente válidos y casi irreemplazables maestros si es que interesa desarrollar una semejante doctrina y mistagogía de la experiencia de Dios. Que conocía el teólogo alemán, pues la primacía de los teólogos, de los místicos españoles, en concreto está hablando de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Las intuiciones cristológicas, muchas veces formuladas por Teresa, la aproximan en algunos aspectos a determinados presupuestos de la así llamada cristología moderna. Es una cosa curiosísima,
que la santa, con sus formas sencillas de expresar, pues se dio un paso de varios siglos, desde el siglo XVI al siglo XX, porque la cristología no se formuló pues hasta principios del siglo XX como se formula hoy, y coincide exactamente con Teresa de Jesús, como vamos a ver en algunas afirmaciones de estos grandes teólogos. En este sentido, escribe Skilebet: ¿tiene entonces la cristología que ceder a la mística o ha de ceder la mística a la cristología? Todos los místicos cristianos luchan con este problema y creo que con la excepción, yo pondría que la excepción tiene que ser un poco mayor, que con la excepción de Dubigis y de Teresa de Ávila tienen la tendencia a relativizar la cristología. No saben bien qué hacer a la hora de situar la cristología en su mística. Esto decía Skilebet, que son afirmaciones que necesitarían una exposición lenta, porque suponen una gran avance por parte de la Santa. Yo creo que esta afirmación de Skilebet padece pues una pequeña falta, y es que no nombra a San Juan de la Cruz, porque yo creo que Skilebet no era un especialista en mística, pero tenía esa sensibilidad, ¿verdad?, de captar los problemas de la teología. Recientemente, Thompson dice: Teresa de Jesús tiene un interés especial para la cristología. Los teresianistas sostienen que ella no solo asimiló la cristología de su tiempo, sino que hasta cierto punto tuvo que hacer una cristología nueva. Hizo una contribución innovadora a la marcha posterior de esta disciplina. Este autor dice esto. Su postura frente a la mística será también muy original, sobre todo por las implicaciones de la humanidad de Cristo, que después de ella se puede hablar de una mística nueva. Después de Santa Teresa se puede hablar de una mística nueva, o al menos que la condujo a su plenitud clarificadora. Por lo que respecta a los grados de la vida mística, escribe Stoll, un alemán benedictino, especialista en temas de espiritualidad, muy contrario a Santa Teresa, porque decía que Santa Teresa pues corporizaba mucho la mística, pero que luego de alguna manera dio un paso. Pero en esta materia, en la materia de los grados de oración, o sea, de los temas de oración, dice Stoll: con la mística española despunta una nueva época en la división de los grados de la vida mística. Se ha dicho haber sido gloria y mérito peculiar de Santa Teresa el haber dado una definición de los grados científicamente intachable, dice este autor. Y en este sentido afirma un autor muy de aquí de Ávila, buen conocedor de la espiritualidad, don Baldomero Jiménez Duque, hablando del problema del neoplatonismo en la mística. Sabe que el neoplatonismo pues infeccionó prácticamente la mística cristiana, como ahora otras corrientes, que luego aludiremos cuando hablemos de la posmodernidad. Y dice don Baldomero, que muchos, pues algunos le habréis conocido, otros habéis oído hablar de él, como es sabido, Santa Teresa ha adoptado una actitud crítica tajante ante el mismo, sin duda, la más coherente con todo el entramado de los principios y experiencia de la espiritualidad cristiana. Él no se atreve a decirlo porque sabemos que era un hombre muy piadoso, muy fiel como la Iglesia, y a veces tenía miedo en hacer afirmaciones, pero que hoy son corrientes. Bueno, pues viene a decir que hasta Santa Teresa la mística no fue cristiana. La mística cristiana no fue cristiana, hasta Santa Teresa. Este tema yo lo he estudiado y no me atrevía yo a hacer esta afirmación, pero ahora la puedo hacer porque consultadas algunas profesoras de la Universidad de Comillas que estudian a las místicas medievales, yo pensaba que alguna mística medieval pues se habría adelantado a la Santa o habría mantenido este tipo de cristología. Me dijeron que no, consulté a dos que conocen esto bien, y me dijeron que no, que en este campo que no tenían esto. O sea que hasta la Santa, la mística no fue cristiana del todo. ¿Por qué? Ya veremos enseguida por qué no fue cristiana del todo. Y hoy no lo sigue siendo en muchos campos. Torres Queirúa, que es un autor, pues un teólogo muy ultra, muy moderno, muy que recoge todas las cuestiones nuevas, replantea toda la teología, ha tenido problemas con la jerarquía. Bueno, por ahí Torres Queirúa, por su parte, considera la cumbre de la afirmación personal cuando el ser humano vive a Dios como su más profundo yo. Y corrobora su aserto, es una afirmación del padre Rahner, en que dice Rahner que en la medida que el hombre es más de Dios, es más libre, y es más yo, tiene más yo. Y entonces
la afirma también Torres Quiroga. Y corrobora su aserto Torres Quiroga, además de con San Pablo, con Santa Teresa. Escribe: vivo sin vivir en mí, decía Santa Teresa, que además supo expresarlo muy bien de manera positiva en las moradas, cuando dijo: oh vida de mi vida y sustento que me sustentas. Otra afirmación también de Torres Quiroga. Como ven, Santa Teresa cae muy simpática a todos estos teólogos que han roto nuevas barreras y que son los padres de la generación que vivimos, porque los teólogos que han venido no son ese equipo de teólogos que representan, ¿verdad?, este grupo que estoy hablando. Esta sucesión, como en todos los campos, pues estamos sufriendo ahora una carencia enorme de grandeza. O sea, vivimos más de grandes pequeñeces, ¿verdad? Filósofos, teólogos, políticos, todos son pequeños. Oh vida de mi vida y sustento que me sustentas, dice Santa Teresa. También reconoce su puesto en la clarificación de la espiritualidad cristiana, pues don Olegario, que todos lo conocéis, González de Cardenal, cuando afirma en su conocido libro, hace muchos años ya publicado, pero que luego tiene otro más reciente y lo ha mejorado la afirmación, que son preciosas y que son precisas. Dice: Santa Teresa supera por instinto sobrenatural la colisión histórica entre una mística de la esencia divina, de larga herencia platónica, acentuada por los místicos renanos y actualizada para ella por los franciscanos Osuna y Laredo, y una espiritualidad centrada en la contemplación de la humanidad de Jesús, donde sin nombrarlos reacciona explícitamente e intencionadamente contra tales autores. En estas frases, don Olegario ha resuelto el problema de Santa Teresa con respecto a la espiritualidad antigua y a la presente, a la de su época. Son unas frases muy bien estudiadas en que se podían analizar, ¿verdad?, todas las cosas, y son afirmaciones muy bellas y al mismo tiempo pues, muy profundas. Y en otra parte escribía este mismo autor, en libros posteriores: las tres cumbres de la mística cristiana en las que se han unido experiencia, reflexión y palabra, vida interior y acción exterior fecunda, son San Agustín, Santa Teresa y San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. Fíjense qué afirmaciones, ¿verdad?, de la santa. Y más recientemente, ha vuelto sobre ello, bueno, recientemente hace ya unos años, pero en su libro Fundamentos de Cristología, en un párrafo muy similar, pero con algunos matices y a mi ver muy significativos, te recojo. Dice así: Santa Teresa de Jesús, por instinto sobrenatural, centra toda su cristología en la humanidad de Cristo como lugar definitivo de revelación y agradecimiento de Dios, que no tiene que ser trascendido hacia una esencia divina que estaría más allá de Jesús. Y habla su cristología, en su cristología. Esto es un texto muy bonito, porque un teólogo que diga que Santa Teresa pues es teóloga prácticamente, porque cristología es una persona que reflexiona sobre Cristo y le da fundamentos, los estudia, los reflexiona y los compara. El texto reconoce que Teresa tiene una cristología y que considera a la humanidad de Jesús como lugar definitivo de experiencia. Bueno, es un canto a la humanidad de Cristo, ¿verdad?, de estos teólogos modernos que coinciden en todo con Santa Teresa. Es una cosa muy curiosa, ¿verdad? Y encuentran en ella un eco importante. Y están citadas, Santa Teresa está citada no en libros de devoción, sino en libros muy serios de teología, que pues citada ahí como un teólogo más. Bien. No menos explícito se mostraba el probablemente mejor conocedor hispano de la mística, Juan de Dios Martín Velasco, fallecido hace poquito, quien señala la especificidad de la mística teresiana por su dimensión cristológica con estas palabras: recordamos tan solo el fundamental capítulo 22 del Libro de la Vida, que bastaría por sí solo para mostrar la peculiaridad de la experiencia teresiana, tanto en relación con la mística de orientación neoplatónica como en relación con los orientales. Un problema también muy visto por este profesor, pues muy conocido, ¿verdad?, en los ambientes de espiritualidad, y es un erudito muy considerado, ¿verdad?, en la fenomenología de la religión. La mística cristiana, además, ha de ser, decía el padre Herrán en un texto, encarnatoria y resurreccionística. O sea, es una mística diferente de la que se predica por ahí, de la que se habla por ahí dentro del cristianismo. Yo pienso que es una pena que dentro del cristianismo anden de esas cosas por ahí, porque no son malas, son buenas, pero sirven solo de añadiduras, no de sustancia. La sustancia tiene que ser mística cristiana, que tiene que nacer de otra cosa, que son esas cosas, todo ese tipo de espiritualidades que hay por ahí, pues son perfectas, pero no son completas.
Bien, decía el padre Ranner esto, y en este sentido escribe Ranner un texto que yo voy a citar aquí porque parece copiado de Santa Teresa. Además, este autor tiene un articulito muy pequeño, pero que se parece todo a Santa Teresa, que como que va siguiendo todo el proceso de Santa Teresa. No lo dice, pero a mí me da la impresión que lo ha seguido. Es eterna significación de la humanidad de Jesús para nuestra relación con Dios. Ya el título se parece a Santa Teresa. Eterna significación de la humanidad de Jesús para nuestra relación con Dios. Un texto muy pequeñito, que es muy bello. Y se parece todo a Santa Teresa, pero dicho por un teólogo. Y recojo aquí algún pensamiento de él. Dice así el padre Ranner hablando de esto. Él, o sea Jesucristo, es la permanente apertura de nuestra finitud al Dios vivo de vida eterna e infinito. Por tanto, Él es también, en su humanidad, la realidad creada que nos representa en el acto de nuestra religión. De manera que sin el acto orientado a su humanidad y dirigido implícita o explícitamente a través de ella, no alcanza su meta el acto religioso fundamental orientado a Dios. Si esto lo hubiera oído Santa Teresa cuando escribió el capítulo 22 del Libro de la Vida y el 7º de Sextas Moradas, se hubiera quedado tranquila, porque hubiera oído lo que estaba deseando. Estas palabras, ¿verdad?, que dice el padre Ranner, parecen copiadas de ella, dichas por un teólogo. En este sentido, se ha escrito recientemente, en el 2009, estamos, bueno, paso no, pero vamos, unos añitos, aquí muy pocos, dice, se ha escrito lo siguiente: el pensamiento de la santa está en sintonía con la analogia entis de la cristología de Ireneo, que desarrolla también von Balthasar, según la cual a Dios solo se le puede alcanzar en la carne, y la carne puede alcanzar a Dios porque el verbo creador se ha hecho carne. Textos todos que parecen escritos por Santa Teresa. Y luego un autor, carmelita, que falleció hace poco, Padre Santiago Berra, que tal vez conocéis, pues el modelo griego platónico de la cristología, en que se ha movido gran parte de los místicos cristianos, no les permitía, el Padre Santiago Berra, expresar su mística dentro del marco del cristocentrismo estricto del Nuevo Testamento. Así se muestra este autor, Santiago Berra, que observa la problemática como algo muy grave en la configuración de la mística cristiana. Muy grave. Lo que acabo yo de decir hace unos instantes. Al mismo tiempo que advierte con gran precisión que ese fue el motivo que obligó a Santa Teresa a separarse de esta opinión y contradecirla. El crecimiento espiritual, dice, se acompaña de un progresivo trascendimiento de todo lo creado. En la cumbre más alta, hasta la humanidad de Cristo debe ser sobrepasada para poder llegar al matrimonio espiritual. Opinión muy extendida que el fino olfato cristológico de Santa Teresa denunció y combatió. Esto es un texto del Padre Santiago, ¿verdad? Que fija también como el pensamiento de Santa Teresa, que lo tenéis en esos dos capítulos. Si los leéis, todo lo que estoy diciendo lo entenderéis perfectamente. Capítulo 22 del Libro de la Vida o 7º de Sextas Moradas. Uno de los dos. El 7º de Sextas Moradas es más preciso, menos rumboso y más pequeñito. Se lee como mejor, pero bueno, cualquiera de los dos. Jesucristo libertador y liberador y libertador, Jesucristo libertador y libertad conquistada, dos títulos de hoy anticipados en la vida de Teresa de Ávila. Es el título de una conferencia de José Ignacio González Faus, otro autor de gran talla, ¿verdad?, que tiene La Humanidad Nueva, de tantos libros que tiene 2 libros sobre Jesucristo, pues importantísimos y además pues con nuevas perspectivas, La Humanidad Nueva. Pues González Faus tituló esta conferencia en el marco del primer Congreso Internacional Teresiano celebrado en Ávila, en el CITES, el 23 al 31 de agosto, en la sede de la Universidad del CITES. Diríamos que esta conferencia también marcó una forma nueva, ¿verdad?, de entender a Santa Teresa, el Cristo liberador, que era mucho de la teología de la liberación, y todo esto. El padre González Faus, que es muy especialista en esta materia, introdujo ahí a Santa Teresa, aunque él advirtió, ¿verdad?, al principio de la conferencia, que él no era un especialista, era un ilusionado por Santa Teresa,
y que de joven había dicho que quería escribir algún libro así que se titulara Teresa de Loyola e Ignacio de Jesús. Un libro aquí es jesuita. Y son cosas, ¿verdad?, de jóvenes que están bien. Esta simple enunciación de pareceres nos dejan comprender la actualidad perenne de Santa Teresa, porque supo como nadie fijar la esencialidad cristiana en la mística y ciencias afines. Se puede decir que de esto vivimos, o sea, de esta opinión. Estas opiniones en la cristología, bueno, son matizadas, pero la esencia de la cristología hoy es esa que estoy dando. Son estos grandes maestros que los sucesores, los que hoy estarían, bueno, todavía algunos de estos viven y están en funciones, pero ya la generación siguiente no tiene la talla de estos hombres. Por lo que sea, pues no encontramos unas tallas así similares a esto. Y esta sería la primera parte de la conferencia, ¿verdad? Que hubiera sido suficiente ella sola, pero bueno, quiero hablar de más cosas. Y entonces ahora entraríamos mística, Santa Teresa y posmodernidad. ¿Qué es esto de la posmodernidad? Podemos decir que a lo mejor a nosotros no nos interesa, porque es lo que está viviendo muchísima gente hoy, que no vive la fe católica del todo, que son cristianos y se han pasado a otras zonas, que oran de otra manera a como ora la Iglesia, que eso ahora lo explico un poquito y verán cómo, sin darnos cuenta, se está metiendo también en nosotros. Hoy parece ya comúnmente aceptado que la modernidad surgida con la Ilustración ha muerto. O sea, ha muerto, la modernidad ha muerto. La modernidad se especificaba por la inteligencia. La inteligencia ha muerto. Es decir, no que no haya investigaciones, sino que las formas de proceder y de vivir, la gente ya no cree en la inteligencia, se ha separado de ella. Cree más bien lo que llamamos experiencia. Pero voy a especificarlo un poquito mejor. Es el tiempo de la posmodernidad, de nuevas corrientes afines que se han producido como contraposición a la modernidad y también como fatiga de la misma, a la que podríamos bautizar como posmodernidad. Hay ya una modernidad, una posmodernidad. Hay un pensamiento muy dilatado que ahora lo explicaré un poquito. Y que, como digo, no es que sea ajeno a nosotros, es que lo estamos viendo. Mucha gente que se separa de la Iglesia, mucha gente que está en la Iglesia y fuera de la Iglesia al mismo tiempo. Visión global de la posmodernidad. Les voy a dar algunas notas. Sus notas más características son desconfianza en la razón. Y nosotros mismos desconfiamos en la razón. Ya decimos siempre, esto tiene que ser de experiencia, no tiene que ser de razón, ¿no? Ya está. Estamos metidos en la posmodernidad sin darnos cuenta. La mayoría de la gente hoy habla, para hablar de Dios tiene que ser de experiencia, no de razón. No, hombre, tendrá que ser las dos cosas, ¿no? Tendrá que ser las dos cosas, porque son dos formas de proceder. Pero bueno, prevención contra los grandes sistemas de pensamiento. Hoy no se cree ya en los sistemas de pensamiento grandes o de acción, que se apoyan en relatos grandes, ocaso de los universales, muerte del concepto de historia, muerte, imperio del sentimiento y la intuición, valoración del presente, bueno, muchísimos elementos que no quiero aburrir. Bien, hace algunos años un autor que se llama Luis González de Carvajal escribió un libro que todavía sirve, pero que era muy interesante y tuvo muchas ediciones. Ideas y creencias del hombre actual. ¿Qué cree el hombre actual? A veces nosotros vivimos nuestra fe y no nos movemos un poco fuera del campo y entonces pensamos que todos piensan igual, ¿no? El mundo está dando unos giros tremendos. Bien, la posmodernidad se fija primordialmente en lo personal, como algo irreductible. Ahí se encuentra la verdad, la propia verdad. Cada uno cree en su verdad y no... O sea, hoy, por ejemplo, muchas veces decimos nosotros, los ejemplos son los que atraen. ¿Qué va? Tampoco. Uno ve, a nosotros sí, pero hoy la gente dice, a usted le va muy bien, ¿verdad?, servir a los pobres y entregarse. Vale, pero no me lo pida a mí. Yo veo otra cosa en mí. O sea, estamos metidos sin darnos cuenta en todos estos pensamientos. O sea que lo que antes servía, decíamos, qué ejemplo más grande, y se seguía el ejemplo de una persona, hoy dice, es una cosa de él, a él le llena, pues a mí me llena otra cosa. Esto es pura posmodernidad, Bien, también la posmodernidad está en contra de la ostentación eclesiástica. Por ejemplo, muchas cosas que a los cristianos conservadores les gusta de la Iglesia, pues este mundo dice eso nada, no dice nada. El otro día leía yo de un ateo hablando del Papa Francisco,
dice que él cuando entraba en Roma nunca veía al Vaticano, lo odiaba, ese ateo. Dice, yo ahora ya me acerco un poco. Y yo digo, a ver, ¿por qué se acerca este hombre? Pues nada, porque dice, porque este hombre, porque el Papa no es ostentoso, porque se ha hecho pobre, se ha hecho sencillo, porque no quiere eso, porque quiere la verdad de él, como sale, no la quiere justificar. Me dice, pura posmodernidad, estamos en esto, sí. Bien, voy pasando cosas para llegar a Santa Teresa, porque si no dirán, ¿y qué tiene que ver Santa Teresa con esto? La posmodernidad es una tendencia que se infiltra en los grupos sociales en diversa gradualidad y modos. Se ha dicho que es algo jabonoso, viscoso, movedizo, gaseoso, porque no se apoya en nada, o sea, se apoya en algo, pero todo fluye, todo fluye. Es la posmodernidad sociológico-psicológica. Se habla de tiempos líquidos contra las construcciones que se intentaba que fueran sólidas en el pasado. Curiosamente, un libro reciente del conocido sociólogo Bauman, titulado La ceguera moral, lleva como subtítulo La pérdida de la sensibilidad en la modernidad líquida, del cual hablaremos ahora. Estos tiempos líquidos quiere decir que no hay ningún fundamento, que los fundamentos todos que yo puedo poner al otro me dicen, esos son para ti, a mí no me dicen nada esos fundamentos. Al haber caído la razón y entrar a la experiencia, se producen unos altibajos tremendos. Dios en la posmodernidad. Aquí se escriben multitud de grupos de muy diversa composición y etiología. Pacifistas, ecologistas, esto les suena, ¿verdad? Grupos aparentemente más espirituales que se sitúan en corrientes orientales, yoga, zen, nueva era, y otros buscan solución en diversos conjuntos, mezclas de religión con sistemas psicofísicos. Los más llamativos, religiosamente hablando, de la posmodernidad es que Dios no es un tú, sino una atmósfera, algo viscoso, algo gaseoso. En muchos de estos casos no se puede hablar de un Dios personal, en otros se le niega o se habla de un nuevo panteísmo, o se le diluye en formas de energía y espíritu. Oye, es muy curioso decir, esto me da mucha energía. Una lectura, una cosa, a mí me da energía. Bueno, pues es todo esto, claro. ¿Sí? Pero la posmodernidad en sí misma no es atea. La posmodernidad no es atea, pero la que es atea es la posmodernidad. Esta sí es atea. Aunque no se sabe cuál es el mal mayor, diríamos, si no ser atea y tener ese Dios o ser atea. Es más, no pocos posmodernos sostienen que es el tiempo de los religiosos, dicen algunos, en contra de la modernidad que, absolutizando la razón, relegó la religión al campo de la ignorancia. Existen posmodernos de talla que se confiesan creyentes, cristianos o católicos. Y hay otra posmodernidad que es una réplica seria al imperio absoluto de la razón, de la modernidad y de todos los sistemas que acompañaron al momento de la razón. Por tanto, son también ateos. Entonces estamos llegando, ¿verdad?, a lo que se llama la noche del mundo. Dirán, pues esto es un caos. Pues es un caos. Un caos. O sea, es un caos. Muchos jóvenes posmodernos ni siquiera se hacen preguntas. Antes se preguntaba a la gente y no sé, estaba en crisis. Por ejemplo, miran unas crisis terribles. Hoy es muy difícil encontrar un Unamuno. No hay preguntas, no hay preguntas. Se vive. ¿Usted qué hace? Yo vivo. Ya Heidegger hablaba de la noche del mundo, que explica así Bruno Forte en un libro que está muy bonito. Se trata de la condición del tiempo de la pobreza en la que nos encontramos. No es la noche de la carencia de Dios, sino la noche mucho más dramática de la incapacidad de sufrir por esa carencia. O sea, ya ni se sufre por eso, ¿no? Esto es lo que hay. No es la ausencia del último Dios la que constituye la crisis del tiempo en que vivimos, sino el no sentir nostalgia del último. No hay nostalgia. Es la ausencia de patria, dice este autor, examinando todos estos temas. La pérdida del gusto de plantearse la pregunta acerca del último horizonte y, por tanto, acerca de lo que es penúltimo. En esta noche del mundo, el formularse la pregunta acerca del otro sigue siendo el único camino para abrirse a la búsqueda. Cuando se habla de ansia o de ansias de espiritualidad, cuando decimos nosotros que la gente tiene muchas ansias de espiritualidad y que lo que se quiere es espiritualidad, de búsqueda de Dios, etc., yo no sé,
No se sabe bien, diríamos, qué es lo que se está diciendo con esa pregunta, porque no es verdad eso. Es una ansia de otra manera, es una ansia de hastío. O sea, se tiene la impresión de que la posmodernidad ha perdido el ansia, dice este autor, Bruno Forte, que es obispo, muy amigo de Juan Pablo II. Le queda solo el hastío de lo finito. Se ha perdido el ansia, que no puede arrancarse de sí. De ahí que la posmodernidad parece que ha perdido también el amor. En esta línea escribe un libro reciente de Bauman, de 2015, en que se habla precisamente de la ceguera moral, la pérdida de la sensibilidad en la modernidad líquida que antes cité. Bien, pues esto así, más o menos, sigo con unas líneas más y luego entro ya con Santa Teresa. A ver qué puede decir Santa Teresa en este caos, porque es un caos de pensamiento. Es muy difícil acceder porque ahora ya en el fondo no hay grupos, es cada uno un grupo, cada persona es su mundo, suyo. Diríamos que Descartes ha llegado al colmo, ha llegado al final de su proceso de individualización. Precisamente los últimos papas se han mostrado preocupados por la cultura del vacío en la que vive la sociedad actual. Y Hawking decía que la ciencia no deja mucho espacio ni para milagros ni para Dios. Dios obra, decía este hombre. Y se va extendiendo una cultura del ateísmo en la que en realidad el ser humano divaga perdido en una sociedad que no sabe para qué está, si no es para el disfrute inmediato. La corrupción se inscribe en este dinamismo del ser posmoderno. Hasta el robar ya no ruboriza. La ultraposmodernidad, o sea, lo más moderno de todo esto, quizás la refleje un autor hoy de moda, Byung-Chul Han. Dice que nuestra existencia está absorbida por la actividad y, por tanto, completamente explotada. El ser humano no vive más que para trabajar. Entendemos la vida en términos de rendimiento y la inactividad como déficit. Él habla del esplendor y de la magia de la ociosidad y diseña una vida que incluye momentos contemplativos. Precioso, ¿no? Contemplativos. Y lo resume todo haciendo una poderosa llamada, diríamos, un poderoso llamamiento a abandonar la vida hiperactiva para recuperar el sentido de nuestras vidas, el equilibrio y la riqueza interior. Es un gran filósofo. Sus libros están llenos de citas y diríamos que el principal libro suyo es La sociedad del cansancio, en la que parece como que si estuviéramos llegando a un momento de cansancio final de este proceso. Parece como si estuviera llegando en que puede que surja algo. Se oyen ya voces, ¿verdad?, clamando por la inteligencia, porque vuelva la razón a poner un poco de orden en todo esto, porque las consecuencias que se ha llegado es que la pérdida de la razón ha sido el caos total, ¿verdad? Aunque la razón había llegado a la idolatría, con los líderes, ¿verdad?, tanto del comunismo como del nazismo, como de las grandes personalidades. Bien, voy a entrar de Santa Teresa, porque si no, ahora tendría que venir otro tema que se titularía Dios en el caos. Al imperio de la razón como único absoluto respondieron los grandes pensadores cristianos haciendo ver que ésta, sin su apertura al otro, conducía al suicidio. Y Bruno Forte, en el libro referido, analiza desde esta perspectiva a una serie de teólogos y de filósofos de distintas religiones, incluso ateos, para hacer ver esto. Entonces, diríamos que paso ya a ver la respuesta de Teresa. Aunque, bueno. Teresa de Jesús y la posmodernidad. Pasa aquí una serie de cosas, unas buenas afirmaciones de Olegario muy interesantes para comprender esto, pero comprendo que el tiempo se nos va. Bien, empecemos. En medio de este caos, magma oscuro, ¿dónde colocar la oferta de Santa Teresa? La experiencia teresiana es sin duda una de las que tiene más posibilidades para acercarse a esta corriente y corregir su rumbo a partir de aquellos aspectos aceptables que posee. En primer lugar, hemos de tener en cuenta que Teresa parte de la propia experiencia. ¿Queréis experiencia? Pues experiencia de Santa Teresa. Es experiencia que nos transmite en microrelatos,
Porque estos de la posmodernidad y ultraposmodernidad no quieren relatos grandes, de proyectos, de tal, no quieren nada de eso. Dime cosas concretas que me resuelvan problemas concretos. Experiencia que nos transmiten microrelatos. Como acabamos de decir, algo que rechaza la posmodernidad. Son las grandes construcciones intelectuales, los dogmas preestablecidos. Es cierto que Teresa se inscribe en una religión que supone una visión global de toda la realidad, pero lo que ella nos brinda como inmediato no es eso. Son sus experiencias como fragmentos de acontecimientos concretos que van dando vida a la existencia. Y esto lo tenemos muy claro, ¿verdad? Por ejemplo, en las cuentas de conciencia, donde resuelve, van hablando de cosas, son microrelatos. Esto te gusta a estos grupos. Es un pensamiento débil, tan típico de la posmodernidad, entendido no como carente de vigor, sino como interpretación de un fragmento de la realidad. Esto no quiere decir que Teresa no elabore después una cierta visión global, mas siempre con tendencia a la praxis. Moradas, por ejemplo, siempre es praxis. Es una mujer práctica. Y luego esas afirmaciones que tiene, para esto es la oración, hijas mías, para esto es este matrimonio espiritual, para que nazcan siempre obras. Entonces esto es lo que piden estos. Entonces no piden sus sistemas, sino que, en concreto, cosas concretas. Pero su oferta primera es el microrelato, como interpretación de la realidad desde la caridad. Algo que tanto le agrada al filósofo posmoderno Bácilo. Algunos dicen, la respuesta está en el cristianismo, en la caridad. Y no tanto en las teorías, sino la caridad. El otro. La respuesta está en el otro, que termina por revivir al otro con mayúscula. Con esta misma corriente, Teresa puede entrar en contacto con la idea del otro que viene. Ese otro, ella lo ha identificado con el Dios cristiano, que es Jesucristo, que en Jesucristo se ha hecho humano, no idea, sino hombre concreto, con una historia e identidad determinada. No es una metafísica, aunque al final se convierte en sus fundamentos. La mística teresiana, tan pegada al sentimiento, es corporal, muy diferente, muy distante de la mística o del sentimiento religioso protestante, que es más ideológico, por más que ellos digan que no, es como ideológico, y por eso han tenido siempre rechazo con Santa Teresa, porque lo corporaliza todo, por lo que hace que algunos años fue motivo de cierta repulsa a Santa Teresa por algunos teólogos, como von Balthasar, que luego cambió, o Stolz. Estos teólogos decían, es que esta mujer corporaliza la gracia, eso no puede ser. Por tanto, diríamos que Santa Teresa sale al encuentro de estos grupos de una forma muy clara, ¿verdad? Creo que es la más próxima. Una mística, por lo menos en sus percepciones más externas, muy acorde con las necesidades espirituales primarias del hombre posmoderno, que dice, yo quiero que me resuelvan este problema, yo quiero mi sentimiento, yo quiero mi felicidad ahora, no después, yo quiero ahora. Lo teresiano ofrece una respuesta a esa mezcla de mística y psicología, donde algunos ponen lo religioso. Pero donde Teresa se puede demostrar como verdadera protagonista del diálogo es con aquellas corrientes religiosas, grupos eclesiales o cristianos de determinada cultura. El Dios de Teresa es el Dios de la Biblia en sus diversas facetas. Teresa nos invita a hacer nuestros los pasajes de la Escritura. Ella ha dado forma a su existencia no solo con citas, sino más bien con categorías y estructuras bíblicas. Es decir, ha vuelto a revivir la Biblia. Yo siempre digo que San Ignacio pone la Biblia afuera, Santa Teresa la mete dentro, y hace de su cuerpo, de su ser, como una tierra santa, por donde se vuelve a existir la historia de salvación. Esto puede tener un significado muy especial para la celebración, donde la palabra exige la revitalización, la germinación, la frescura de ser nueva. Téngase en cuenta que Teresa sufrió las experiencias más altas en torno a la Eucaristía, a las celebraciones de la misa. Ella ofrece unidad entre celebración y mística. Así, la mística no aparece como algo extraño a lo esencial cristiano. No es algo que le adviene y luego lo hace suyo,
sino que es de su misma entraña, pertenece a su originalidad. En Teresa no es primero la mística y luego lo cristiano. Todo brota al mismo tiempo. Su proyecto servirá para no buscar una cosa sin la otra y procurar el hallazgo de lo místico dentro del misterio, y si es posible, en el fulgor de su celebración. Al final del referido fascículo, me refiero a una cosa que no he podido estudiar, que es Olegario González de Carredal, que escribe un fascículo sobre Dios, escribe Olegario unas líneas en las que por lo menos en parte podemos introducir a la Santa de Ávila. Es verdad que narrar más es explicar más. Sin embargo, describir y narrar aún no es teología. Esta comienza con el pensar, articulando los fragmentos en un todo para que aparezcan como miembros de un organismo, y se acaba en el contemplar, y eso siempre con Andero. O sea, quiere estar diciendo que Santa Teresa tiene esos fragmentos, todavía no son pensamiento, pero sí pueden hacer pensamiento, pero pueden ser fragmentos solos, y esos fragmentos son con los que ella puede comunicar muy bien con este mundo de la postmodernidad. Bien, paso a otra experiencia teresiana, experiencia trascendental en Santa Teresa. Aquí, esto es, Santa Teresa, pues tiene primero que los fenómenos místicos y que las experiencias religiosas cristianas tienen una experiencia trascendental de Dios muy grande, que no se ha estudiado muchas veces. Es decir, esa idea de que Dios lo envuelve todo, ¿verdad? Que es un Dios prácticamente sin contornos, un Dios como abstracto, que se configura en su ser, esa zona, ¿verdad?, de trascendentalidad, que es muy amplia en Santa Teresa y que se mezcla después con la cristiana, pero que se puede individuar. Esa es muy apta y muy buena para dialogar con estos grupos que les gusta un Dios, que Santa Teresa está en contra, evidentemente, pero a ellos les gusta un Dios un poco abstracto, un Dios que no se configure, un ser personal. Decía este Bauman, que es el que ha analizado mucho la posmodernidad, pues decía Bauman hace poquito, que se murió también, pues todo el mundo se muere, claro. Pues decía él, en una entrevista que le hicieron, decía, yo no sé cómo podía decir esta abogada, pero la decía, yo no sé si soy ateo o no lo sé. Decía, pero lo que sí digo es que la sociedad no puede seguir sin Dios, se desvanece. Yo no sé si soy ateo o no, pero lo que sí sé es que la sociedad no puede seguir sin Dios. Bueno, pues junto con este primer destello hay que situar la vaciedad de lo real que vive Santa Teresa, que se muestra para ella como pura ilusión, esto muy de los posmodernos. En un primer momento todo le resulta una inmensa mentira, las cosas y las personas no responden a lo que parecen anunciar, estaríamos en una sensación previa a la concepción agustiniana del mundo. Bueno, paso esto, y otro punto donde se podía dialogar muy bien con el mundo de Santa Teresa es su mística sin fenómenos místicos. ¿Qué quiero decir con esto? Santa Teresa tiene muchos fenómenos místicos y eso pierde un poco. Bueno, quiten el fenómeno, lo que quiero yo aquí decir es lo siguiente. Quitemos los fenómenos de las experiencias. A ver qué queda debajo. A ver qué queda. Y queda una cosa preciosa. Yo aquí lo tengo analizado, es muy larguísimo, claro, no se lo puedo exponer, pero queda una cosa preciosa. Según se va quitando todo, pues en el fondo lo que queda de Santa Teresa es la Biblia. Elementos de creación, de regeneración de Dios, elementos de encarnación, elementos del corazón como nuevo, donde la Biblia puede implantarse, el ser humano como una experiencia de Dios que vuelve a hacer las mismas historias que hizo una historia de salvación. Es bellísimo todo esto, se pueden ir analizando casi todos los fenómenos y queda todo como un nuevo paraíso, un nuevo templo. Todas esas cosas que dice San Juan en el Evangelio, pues bueno, resurgen aquí. Si se quita lo externo es, pues lo externo no está mal, lo externo es la fuerza interior que provoca y que lo provoca en la línea de la psicología o en la línea del pensamiento de ese momento. La línea de psicología, pues la persona no resiste y cae en éxtasis y cosas parecidas. Bueno, pues si se quita eso, entonces, ¿y a dónde voy con esto? Pues voy con esto pues a afirmar que
que Santa Teresa conecta con estas corrientes religiosas. Pues las ateas va a conectar con otra cosa que pondré al final. Pero con las corrientes religiosas encaja perfectamente. Lo que claro que hay que saber expresar esta realidad, hacerla trascender. Bueno, este sería otro punto de conexión muy bueno con esta posmodernidad, con este mundo posmoderno, que aquí lo tengo desarrollado muy largo. Bueno, vamos a terminar. Otro punto es Teresa descubridora de la subjetividad. Bueno, es de las bueno, después de San Agustín, en el cristianismo, creo que no hay otra persona que haya descubierto la subjetividad con tanta profundidad. Tal es así que Michel de Certeau, un jesuita, ya fallecido evidentemente de hace algunos años, pues aborda el tema novedoso de la mística teresiana en el campo de la afirmación del yo y de la subjetividad. Y dice lo siguiente: Santa Teresa se adelantó a Descartes en la subjetividad. Es evidente que ya aprendió bastante la subjetividad en San Agustín. La lectura de San Agustín la enseñó a ella a hacer autobiografía, porque es muy difícil la autobiografía en el cristianismo, muy difícil. Hay autobiografías, pero es muy difícil. Y entonces aquí este es un campo precioso para el diálogo con la modernidad. Porque la modernidad, una de las cosas que hace es el yo. La modernidad es la exaltación total del yo. O sea, es el egoísmo puro, en el que uno dice: a mí esto me resuelve, déjame en paz, a mí esto me da solución. Eso lo hemos oído, lo oímos a veces a las personas, así, ¿sí? Este asunto, pero mire que esto le puede hacer daño, a mí me resuelve, a mí me da solución. Entonces, esta individualización del yo que Santa Teresa ha llevado a extremos muy grandes, porque ha visto el núcleo del yo, ha sentido el yo de una forma pues tan viva, ¿verdad? Que ha llegado a decir a Zorín que los grandes analistas del yo son como niños pequeños frente a Santa Teresa. Yo no sé cómo se puede decir eso, ¿verdad? Los grandes analistas del yo, piensen en Freud y todo eso, son pequeños niños. Santa Teresa lo hace mejor todo eso. O sea, ha entrado en el yo a fondo. Y entonces ese yo para ella es un reducto, ha descubierto cómo en nosotros hay un núcleo que va más allá de lo corpóreo, que va más allá de lo psicológico, que esto le gusta mucho a la posmodernidad. Es decir, que ha descubierto la individualidad. O sea, Descartes nos lleva al yo, ¿verdad? Al subjetivo. Yo pienso, luego existo, yo. Pero Santa Teresa ha descarnado ese yo, lo ha descarnado y lo ha dado vida. Y no solamente lo ha dado vida, sino que ha dicho que está así puesto porque hay otro yo. En el yo, eso ya es la revelación. Bueno, revelación es experiencia de ella, que es el de Jesucristo. En esa experiencia tan profunda, que yo siempre la he repetido muchas veces, ¿verdad? Porque me parece que es la base de Santa Teresa. Y si eso no se sabe nada. Esa experiencia que tuvo ella rezando con las monjas. Si no te hace más persona, si no te hace más noble, si no te hace una persona más responsable, si no te hace una más veraz, más traslúcida, pues ¿qué es eso? Te dicen estos modernos. Y ese tiene razón. ¿Qué es eso? Bueno, pues aquí está Santa Teresa. Bien, otro punto, como ven, pues yo he escrito aquí muchas cosas y luego no las puedo explicar. Bueno, otro punto es la oración como transfiguración antropológica, que es un poquito muy semejante a esto y que sería muy bonito pues, exponerlo. Y luego habría otro punto muy interesante, que sería el señorío de lo femenino. Dentro de todo lo que habla Santa Teresa de la mujer, hay una rebelión, es evidente, no se puede negar, hay una rebelión contra la situación de la mujer en la Iglesia y en la sociedad. Pero aparte de eso, y aparte de que muchas veces pues Santa Teresa habla negativamente de la mujer, por muchas circunstancias, tiene una visión tan positiva que, por ejemplo, se llena de alegría cuando oye que San Pedro de Alcántara dice que la mujer tiene muchas más cualidades que el hombre para la oración. Y muchas más cosas que hay. O sea, hay en el fondo una visión, diríamos, pues, de la mujer, pues muy bella, muy bonita. Y rompedora, no en las líneas actuales, ¿verdad? En estas cosas, pero rompedora en el sentido, bueno, en primer lugar,
de situarla en los mismos derechos que el hombre, por supuesto. Pero como hay algo en ella que la lleva como a una liberación interna y a una recreación del ser femenino. Incluso en las fundaciones, en la manera de hacer la nueva reforma, los conventos, el trato con las religiosas, pues le hizo ver, le descubrió el mundo femenino, un mundo nuevo. Es que la modernidad, lo femenino, es total, también. O sea, es otro de los aspectos que es fundamental y que sacan a la Iglesia, pues que no tenga, no sé, esas cosas que normalmente se sacan a la Iglesia con respecto a la mujer. Y finalmente, pues quería responder a esta posmodernidad atea. ¿Cómo podríamos responder con Santa Teresa a esta modernidad atea? Teresa y la posmodernidad, una última palabra. Como he sabido, bueno, dejo estos papeles y digo, responde al ateísmo con una experiencia fuertísima. Al ateísmo no se le puede responder hoy por razones, porque no se convence. O sea, las razones que damos para decir que Dios existe, pues no convencen a un ateo, porque se las ha estudiado ya, las tiene ya estudiadas. No sé si no las ve bien, lo que sea, no. Tiene que ser un impacto fuerte. Para convertir a un ateo hay que darle un impacto, un golpe fuerte, muy fuerte. Bueno, yo creo que la actitud de Santa Teresa tiene una respuesta muy fuerte en Edith Stein, por ejemplo, cuando la lee. O sea, ella le responde. Y a muchas personas les conmueve todo ese conjunto de cosas. Ese conjunto de cosas que dice Santa Teresa, una por una, pues a lo mejor tú puedes decir, esto es psicología, esto es que esta mujer tenía estos sentimientos, esto es el carácter de esta mujer, esto es de aquella época, puedes ir diciendo. Pero el conjunto, leído todo, es un golpe, ¿verdad? Tremendo, un impacto muy fuertísimo, que puede derribar esa situación. Y puede convertir ese Dios que tiene los que tienen a Dios, de la posmodernidad, que tienen a Dios pues como gaseoso, como diríamos, como una cosa así que se pierde, como no personal, como que no sé, como algo, es muy difícil expresar. Pero es algo que no es así concreto. En la experiencia personal de Dios que tiene Teresa, es honda. Por ejemplo, esas visiones que tiene, por ejemplo, al final del libro de la vida. Al final del libro de la vida, que él lo dice, ¿verdad?, en el sentido, ¿verdad?, de la revelación que ella tiene, pero ese concepto de verdad, o sea, unir la experiencia de Dios con la verdad. Y ahí meter incluso a Jesucristo, cuando dice que me acuerdo, y me viene a la mente, cuando Jesús decía, cuando Pilato le decía a Jesús, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? O sea, unir a Dios ese impacto con el concepto de verdad y con el concepto de mundo. Eso es muy importante. Eso yo creo que siempre golpea. Creo que es lo que le podemos ofrecer, diríamos, a esta posmodernidad, que desde Santa Teresa podemos entrar a hacer algo. O sea, evangelizar y a evangelizarnos, porque la posmodernidad ha entrado también en nosotros y necesitamos, ¿verdad?, pues eso ese impacto también. Pues bueno, desde este impacto, pues yo creo que sería también de la llegada a esos grupos ateos, que son cada vez más, evidentemente. El problema es que es cada vez más. Posiblemente pues haya una recuperación por el cansancio. Digo que ya este último autor coreano, que está en Alemania, ¿verdad?, y que está escribiendo muchísimos libros y con un pensamiento como muy nítido, muy claro, pues es lo que está observando, que la sociedad está cansada. Quizás desde este cansancio se vuelva a Dios. Que Santa Teresa, fíjate que que le llamaba a Dios descanso, o sumo bien y descanso mío. Yo sabía que descanso en hebreo se dice Sabbat. En el fondo estaba diciendo o sumo bien y sábado mío. Entramos, en la carta de los hebreos se habla de entrar en el gran sábado, su descanso. Pues quizás por este cansancio pueda venir el descanso y descubrir a Dios. Bueno, pues así terminamos esta charla. Gracias, Laura.